Isabel la Católica, una de las reinas más influyentes de la historia de España y del mundo. Pero, ¿quién fue realmente la mujer detrás de la corona? Hoy vamos a sumergirnos en su vida, una historia llena de poder, intriga, fe y decisiones que cambiaron el curso de la historia para siempre. Prepárense para un viaje al siglo XV, porque vamos a desentrañar los secretos de Isabel I de Castilla. Para entender a Isabel, primero tenemos que viajar a su lugar de nacimiento, Madrigal de las Altas Torres, en la actual provincia de Ávila. Imaginen un pequeño pueblo amurallado en el corazón de Castilla. Allí, un 22 de abril de 1451, nacía una infanta que no estaba destinada a reinar. Era la segunda hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Su hermano mayor, Enrique, era el heredero al trono. Nadie en ese momento podría haber imaginado que esa niña se convertiría en una de las monarcas más poderosas de Europa. Su infancia no fue precisamente un cuento de hadas. Tras la muerte de su padre, su hermanastro Enrique IV subió al trono, y tanto Isabel como su madre y su hermano pequeño Alfonso fueron apartados de la corte. Vivieron en Arévalo, en una situación casi de exilio y con bastantes dificultades económicas. Esta etapa de austeridad y relativo aislamiento forjó su carácter. Aprendió a ser paciente, prudente, y desarrolló una profunda fe religiosa que la guiaría durante toda su vida. No recibió la educación de un futuro monarca, pero sí aprendió latín, historia, música y, sobre todo, a observar y analizar el complejo tablero político de Castilla. La Castilla de aquella época era un reino convulso, lleno de nobles rebeldes y luchas internas por el poder. El reinado de su hermanastro, Enrique IV, apodado el Impotente, fue especialmente caótico. La legitimidad de su única hija, Juana, a la que apodaban la Beltraneja, porque se rumoreaba que era hija de un noble llamado Beltrán de la Cueva, y no del rey, estaba constantemente en entredicho. Esta crisis sucesoria fue la oportunidad de Isabel. Un grupo de nobles se rebeló contra Enrique y proclamó rey a Alfonso, el hermano pequeño de Isabel. Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo. Alfonso murió repentinamente en 1468, con solo 14 años. De repente, todos los ojos se posaron en Isabel. Los nobles rebeldes querían que ella se autoproclamara reina, pero Isabel demostró una astucia política impresionante para su edad. En lugar de iniciar una guerra civil directa, negoció con su hermanastro. El resultado fue el Tratado de los Toros de Guisando. En este acuerdo, Enrique IV la reconocía como su legítima heredera al trono, a cambio de que ella no se casara sin su consentimiento. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Isabel sabía que su matrimonio era la clave de su futuro y del futuro de Castilla. Tenía pretendientes por toda Europa, desde el rey de Portugal hasta el duque de Guyena, hermano del rey de Francia. Pero ella tenía sus propios planes. Su elegido era Fernando, el heredero del reino vecino de Aragón. Era joven, de su misma edad, y su unión significaría la suma de las dos coronas más importantes de la península. El problema era que su hermanastro Enrique nunca aprobaría esa unión, ya que crearía un bloque de poder que amenazaría su propia autoridad. Así que Isabel tomó una decisión audaz. Desobedeció al rey. En secreto, y con la ayuda de sus aliados, organizó su boda con Fernando. El encuentro fue casi de película. Fernando tuvo que viajar disfrazado de mozo de mula para cruzar Castilla sin ser descubierto. Finalmente, en octubre de 1469, en el Palacio de los Vivero de Valladolid, Isabel y Fernando se casaron. Tenían apenas 18 y 17 años. Este acto de rebeldía fue una declaración de intenciones. Isabel no era una princesa sumisa, era una mujer dispuesta a tomar las riendas de su propio destino. Cuando Enrique IV murió en 1474, Isabel no dudó. Se autoproclamó reina de Castilla en Segovia, pero su camino hacia el poder no estaba despejado. Los partidarios de Juana la Beltraneja, apoyados por el rey de Portugal, que era su tío y prometido, le declararon la guerra. Así comenzó la Guerra de Sucesión Castellana.
Durante estos años, Isabel demostró ser mucho más que una figura decorativa. No se quedó en palacio esperando noticias. Cabalgó por todo el reino, a menudo embarazada, para asegurar la lealtad de las ciudades, organizar ejércitos y levantar la moral de sus tropas. Su determinación fue clave. Finalmente, tras batallas decisivas como la de Toro, Isabel se consolidó en el trono. Con el poder asegurado, Isabel y Fernando iniciaron un ambicioso proyecto de reforma. Su lema era «Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando», que simbolizaba la igualdad de poder entre ambos, aunque cada uno gobernaba con plenos derechos en su propio reino. Juntos se propusieron fortalecer la autoridad real frente a la nobleza, modernizar la administración y unificar sus reinos bajo una misma fe. Crearon la Santa Hermandad, una especie de cuerpo policial rural para pacificar el campo, y reorganizaron la justicia y la hacienda. Eran los Reyes Católicos, un título que les concedería el Papa por su defensa de la fe. Uno de los capítulos más determinantes y controvertidos de su reinado fue la conquista de Granada. Durante casi 800 años, la península ibérica había estado dividida entre reinos cristianos y musulmanes. Granada era el último bastión del Islam. Isabel y Fernando vieron su conquista como una misión sagrada, la culminación de la Reconquista. Fue una guerra larga y costosa que duró 10 años. De nuevo, Isabel jugó un papel activo, estableciendo su campamento cerca del frente, como en Santa Fe, una ciudad que fundó a las afueras de Granada. Finalmente, el 2 de enero de 1492, los Reyes Católicos entraron triunfantes en la ciudad, un momento inmortalizado en innumerables obras de arte. Y justo en ese mismo año, 1492, ocurrió otro evento que cambiaría el mapa del mundo para siempre. Un navegante genovés con un proyecto revolucionario llevaba años intentando conseguir financiación. Su nombre era Cristóbal Colón. Proponía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, una idea que muchos expertos consideraban una locura. Después de ser rechazado por varias cortes europeas, incluida la castellana en un primer momento, Colón perseveró. Fue Isabel quien, contra la opinión de muchos de sus consejeros, decidió finalmente apoyar su expedición. Vio el potencial, no solo económico, sino también evangelizador, de abrir nuevas rutas. El resto, como sabemos, es historia. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a un continente desconocido para los europeos, América. Este hecho catapultó a Castilla a la categoría de imperio global. Pero el reinado de Isabel también tiene sombras. En su afán por la unificación religiosa, en 1492 también firmaron el Edicto de Granada, que decretaba la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Años más tarde, se obligaría también a los musulmanes a convertirse o exiliarse. Además, para vigilar la pureza de la fe de los conversos, se instauró el Tribunal de la Santa Inquisición en Castilla. Estas decisiones, vistas hoy con horror, deben entenderse en el contexto de una época donde la unidad religiosa se consideraba fundamental para la estabilidad del Estado. Aún así, supusieron un drama humano terrible y una gran pérdida cultural y económica para España. Hablemos un poco más de Isabel como persona. A pesar de la imagen austera y severa que a menudo se proyecta de ella, las crónicas la describen como una mujer de piel muy blanca, cabello rubio rojizo y ojos azul verdosos. Le gustaba la música, el ajedrez, la caza y los libros. Se preocupó mucho por la educación de sus hijos, tanto de los varones como de las mujeres, algo poco común en la época. Todas sus hijas, Isabel, Juana, María y Catalina, recibieron una formación humanista excepcional y se casaron con herederos de las principales casas reales europeas, creando una red de alianzas diplomáticas fundamental. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por la tragedia personal. Vio morir a su único hijo varón y heredero, el príncipe Juan. Luego a su hija mayor, Isabel, reina de Portugal, 1980, y sobre todo, sufrió enormemente por la inestabilidad mental de su hija Juana, la futura heredera, conocida como la Loca, cuyos problemas se agravaron tras la muerte de su esposo,
Felipe el Hermoso. Estas pérdidas la sumieron en una profunda tristeza. Isabel la Católica murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, Valladolid. Tenía 53 años. En su testamento dejó instrucciones muy claras sobre su sucesión, su entierro y el futuro gobierno de sus reinos, mostrando su preocupación por Castilla hasta el último aliento. Pidió ser enterrada en Granada, la ciudad cuya conquista consideraba su mayor logro. Hoy, sus restos descansan junto a los de Fernando en la Capilla Real de Granada. La figura de Isabel I de Castilla es compleja y poliédrica. Fue una mujer medieval con una visión de Estado moderna, una reina devota que tomó decisiones políticas implacables. Su legado es inmenso y ambivalente. Sentó las bases del Estado moderno en España, unificó territorialmente la península, la convirtió en una potencia mundial con el descubrimiento de América, pero también impuso una unificación religiosa por la fuerza que tuvo consecuencias devastadoras. Amada por unos, criticada por otros, lo que es innegable es que Isabel la Católica fue una mujer que desafió las expectativas de su tiempo y gobernó con una determinación que cambió la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado conocer más sobre esta fascinante reina, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.